Tenemos ya en la línea del tiempo a el abogado que hemos invitado el día de hoy, que ya les adelantaba. Abogado Carlos Luna, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Felipe. Mira, te invitamos, le hacemos del conocimiento a nuestro auditorio, ya lo hemos hecho hace un momento al iniciar el programa, el interés de invitarte porque se ha creado mucha polémica en torno a un criterio que se pretende aprobar desde el lunes y que ahorita está en stand-by por parte del Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver con la definición de géneros en las 9 candidaturas de gubernaturas que se van a disputar el próximo año, pero que pues prácticamente los procesos electorales han arrancado ya y unos van a arrancar ahora en noviembre en cada una de las entidades federativas. El interés de nosotros por invitarte es que en varios estados de la República se ha estado comentando que sería Morena una agrupación política importante de la cual tú eres asesor ante el INE y pues queremos saber porque se está diciendo de que Morena podría estar en contra de esta decisión de postular 5 mujeres en 5 estados específicos, ¿sí? Que los estaría obligando un proyecto que todavía prácticamente no es ley, porque todavía se va a discutir efectivamente ante el seno del instituto, pero que tiene que ver con ese criterio. Obviamente esto le crea pues una animadversión de mucha parte de la sociedad a Morena, porque dice, bueno, en el discurso dicen que sí deben de ir mujeres, que son los tiempos de mujeres, y en la práctica, en la ley, cuando ya las cosas se deben aterrizar, pareciera que está haciendo todo lo contrario. Abogado, explícanos, por favor, de qué se trata esto. Por supuesto, Felipe. Fíjate que primero hay que contextualizar un poco de dónde viene toda esta situación de las postulaciones que actualmente el instituto está tratando de llevar a cabo, ¿no? Nos remontamos al año 2021, donde por primera vez el instituto emite lineamientos, el cual obligó a los partidos políticos a que al menos en 9 postulaciones de mujeres, en aquel entonces eran 15 candidaturas a gubernaturas, se postularan al menos mujeres, ¿no? Con la finalidad de, digámoslo, equiparar, ¿no? Pero esto viene inclusive de más atrás, ¿no? En el año 2019 hubo una reforma a nivel constitucional en donde dentro de nuestro marco normativo se estableció algo que se ha denominado como el principio de paridad de género, ¿no? Y este principio constitucional pues vincula a los partidos políticos a hacer efectivo que las mujeres lleguen a los cargos de elección popular, ¿no? De ahí deviene como toda esta obligación. Y entonces, insisto, en el año 2021 el INE emite estos primeros lineamientos y con estos primeros lineamientos se hace, digámoslo así, vinculante esta obligación, ¿no? Se impugna este primer acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral en su momento resolvió 2 cosas: que el INE no tenía competencia para poder emitir estos lineamientos y 2, que también reconocía pues la urgencia y la necesidad de este tema, ¿no? Entonces estableció un camino que es el camino que hoy nos tiene en esta discusión. El camino es muy claro y la Sala Superior del Tribunal Electoral refirió lo siguiente: que si bien el INE no tiene competencia, la propia sala asumía esa competencia, en tanto que, y esto es algo muy importante que debemos destacar, los partidos políticos y cada congreso de las entidades federativas emitía leyes al respecto, ¿no? Entonces, de 2021 a la fecha, pues ha habido esta serie de modificaciones, de reformas, en donde tanto los partidos políticos como cada congreso de los estados pues han emitido leyes en la materia, ¿no? Entonces, esto es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque actualmente hay un punto de discusión fundamental en donde, como tú bien lo adelantabas, los partidos políticos están, o hay una discusión en el instituto donde se quiere vincular a los partidos políticos a emitir la obligación de postular 5 mujeres en candidaturas, ¿no? Y esta obligación, digámoslo así, debe verse en su justa dimensión, ¿no? Y hay que referir esto, que desde hace algunos meses, para ser particularmente precisos, a finales de mayo de este año,
todos los partidos políticos emitieron en sus propios documentos básicos normas para garantizar la paridad de género, ¿no? Y además de los estados y de las entidades federativas que actualmente van a tener elecciones en 2024, el caso de Puebla, Yucatán y Jalisco ya tienen normas específicas para garantizar la paridad de género, ¿no? Entonces, bajo este contexto normativo y esta obligación, pues el instituto está, digámoslo así, tratando de crear una obligación que ya existe, es decir, quiere mandatar a hacer algo que ya hacemos los partidos políticos, ¿no? Y te dejo un claro ejemplo por cuanto hace al caso de Morena, ¿no? Desde 2021 para acá se han postulado un total de 23 candidaturas a gubernaturas, de las cuales 12 han sido para mujeres y 11 han sido para hombres. Es decir, Morena es el partido político que desde que traemos este tema de garantizar la paridad de género en gubernaturas de 2021, pues el que ha postulado más mujeres para las elecciones a gubernatura de cada entidad federativa. Y otro dato muy importante, en los propios estatutos de Morena, en su artículo 44 bis, se dispone que el partido político pues va a garantizar la paridad de género en la totalidad de los estados. Es decir, si tomamos en cuenta esta estadística que te digo, que de 2021 para acá hemos postulado a 12 mujeres y a 11 hombres, eso quiere decir que para 2024 solo debemos postular únicamente 4 mujeres y el resto hombres, y así cumpliríamos la paridad total, es decir, de las 32 gubernaturas, 16 mujeres y 16 hombres, ¿no? Dando mandato no solamente a lo que establece la Constitución, sino también a los propios presidentes de la Sala Superior y del Instituto Nacional Electoral. Entonces, digámoslo así, el punto de discusión y muy fino que hay ahorita en el instituto es si el INE tiene competencia cuando ya existe norma, ¿no? En 2021, cuando no había norma, evidentemente la competencia se actualizaba, pero ahora cuando los partidos políticos e inclusive cada Congreso del Estado ya emitió normas al respecto, pues evidentemente ahí hay una confrontación muy evidente del instituto que nuevamente quiere legislar algo que ya está legislado, ¿no? Entonces, digámoslo así, no hay una negativa en lo absoluto para que los partidos políticos postulen mujeres, sino que hay que tomarlo en su justa dimensión y sobre todo en lo que cada entidad federativa y partido político ha determinado. Ahora, Carlos, evidentemente tú pones unos puntos muy relevantes que, cuando menos yo que me he estado metiendo a esto, no los conocía y que muchos fueron discutidos precisamente el miércoles. Uno de ellos es el argumento que ustedes traen de que ya hay legislaciones que no puede estar supliendo el Consejo, porque además así lo proveyó en su momento el TRIFE, no puede estar ya si no ya hay reformas, ya hay legislación, entonces ya no pudiera estar abordando o interfiriendo en esa área como legislativa el Consejo. Nos queda muy claro y creo que sí es importante que efectivamente se revise, porque dentro del proyecto que tienen, efectivamente manifiestan que no en todos los estados de la República se está dando esta paridad y que no está en todos legislados. ¿En cuáles faltaría de legislar de esos estados donde va a haber elecciones, Carlos? Mira, ahí hay que hacer la aclaración. Si bien los estados en particular son Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Veracruz, ¿no? Que son las otras 6 entidades federativas que tendrán elecciones el próximo año. Pero si bien no está legislado en esas entidades federativas, sí está legislado en los estatutos de los partidos políticos. Es decir, hay un cumplimiento por doble vía, ¿no? No solamente cada partido político ya ha emitido normas al respecto, sino también hay estados que particularmente han emitido normas. Ahora, déjame decir algo muy importante. Sobre esto ya ha habido pronunciamiento del propio Tribunal Electoral. El año pasado el instituto trató de emitir unos lineamientos similares para el caso de las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Los emite el INE, se impugnan y el Tribunal Electoral dijo: INE, tú no tienes competencia y yo tampoco tengo competencia porque ya se emitieron reglas tanto por partidos políticos, en ese momento no eran todos, eran algunos, pero también por las propias entidades federativas. Entonces se invalidó ese acuerdo, si bien pues sabemos que al final del día hubo postulaciones paritarias, es decir, en Estado de México se postuló solo mujeres y en Coahuila solo hombres, pues eso fue derivado de que había normas en los partidos políticos, ¿no? No fue una obligación del INE. Y ese es justo el punto de discusión que ahora traemos. A ver, si nosotros ya tenemos normas y ya lo cumplimos, insisto, en las elecciones de Coahuila y Estado de México, porque otra vez el instituto quiere meterse a regular aspectos de la vida interna de los partidos políticos.
Sí, muy interesante. Y también algo que me deja muy claro, o sea, la primera reacción de la gente es decir, bueno, aquí hay un doble discurso, pero de Morena, pero tú con los hechos nos estás demostrando que efectivamente Morena en la Orquesta Nacional no es que se aferre, porque eso efectivamente lo anunció hace unos días el líder de ustedes nacional, Mario Delgado, donde dijo que iban a dar espacio de las 9 gubernaturas a 4 mujeres y a 5 hombres. Quizás le faltó precisar lo que tú estás diciendo ahorita, ¿sí? De que en la Orquesta Nacional ellos con ese número actual ya están cumpliendo con la paridad de género en todas sus elecciones. O sea, sí es importante porque no es que ellos se quieran amachar en este momento de que sean 5 hombres y 4 mujeres. Lo único, porque esto te vuelvo a repetir, nos deja muy claro que no hay una intención de parte del partido, de la dirigencia nacional, de dejar o discriminar la participación de la mujer, ¿no? Porque ya estamos a los niveles de paridad, pues son los temas. Lo único que me llamaría la atención a mí, que soy un poquito más quizás quisquilloso, es saber si efectivamente ese criterio que está aplicando Mario Delgado es legal o lo toma como legal o lo toma como partido o como punto de partida o incluso como criterio los consejeros en el INE. Quizás ese sería el detalle, porque yo no creo que ellos no sepan eso que tú nos estás diciendo, de que ya sí están cumpliendo con la paridad de género. Fíjate, tan es legal que recordaremos que el año pasado, por estas fechas, hubo un Congreso Nacional donde nosotros modificamos los estatutos de nuestro partido, ¿no? En esas modificaciones incluimos este artículo 44 bis que ya te había referido, donde nosotros reconocemos la paridad en la totalidad de las 32 gubernaturas, y el INE, en julio de este año, se pronunció sobre la constitucionalidad y legalidad de estas reformas, que sobre todo incluye esto de la paridad. Es decir, el INE ya previamente había validado esto que ya te he comentado, es decir, Morena desde julio de este año ya tiene normas específicas y esta norma que estamos argumentando y que el propio presidente nacional de Morena ha expresado, pues ha sido convalidada por el INE y hasta por el propio tribunal, porque hubo quienes impugnaron esta determinación ante el tribunal y el tribunal dijo, Morena está cumpliendo con la paridad de género. Ok, es excelente y te vuelvo a repetir, o sea, finalmente sí le quita el estigma, más allá de la discusión que haya de fondo en el instituto, sí le quita, sí es importante esta aclaración que tú nos estás haciendo y que bueno, no la leímos nosotros con Mario Delgado, que a lo mejor seguramente pues lo dio como descontado, ¿no? Sabiendo, dice, bueno, pues esto es público, ellos deben de saber de que sí estamos cumpliendo. Más allá de esto, obviamente esto causó, no te voy a meter en esa polémica porque pues tú eres parte, pero sí te doy el contexto, ha causado mucha polémica en muchos estados de la República y principalmente aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque prácticamente gente que ya tenían caminando, gente que ya tenían la autorización por parte de tu partido para caminar, pues estarían viendo afectados, aunque precisamos, no es todavía un ordenamiento legal al que se vaya a seguir. Todavía esto, pues no me quiero adelantar a la otra pregunta que te voy a hacer, pero esto todavía va para largo. Pero al final de cuentas lo que te quiero decir es que en la Ciudad de México, pues hay un candidato muy adelantado, como hay en Puebla, como hay en Tabasco, ¿sí? Candidaturas de ambos géneros. En este caso allá todavía se está discutiendo, y como en varios estados de la República, sí, en los demás 8 todavía se está discutiendo, incluso al grado tal de que la última información que tenemos del pronunciamiento y la conferencia de prensa de ayer del dirigente nacional Mario Delgado es que este viernes, sí, en 2 días se va a definir quiénes irán finalmente a la encuesta que va a definir a quiénes serán los coordinadores. Pero a lo que voy, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Sí? ¿Qué están ustedes viendo que está provocando esta pugna en el Instituto Nacional Electoral ante el INE, que esto les podría estar causando serios problemas? O sea, mi pregunta concreta es, ¿ustedes están dando la batalla por defender candidaturas o realmente están dando la batalla porque el Consejo General se ajuste puntualmente a la ley y a los criterios
jurisprudenciales que ya existen en esta materia de género, Carlos? Nuestra batalla principalmente, y me remito nuevamente a los hechos, es cumplir con la paridad de género, ¿no? Porque la paridad de género es invariablemente un principio constitucional que permite que tanto hombres como mujeres en igualdad de situaciones, condiciones numéricas y todo lo demás lleguen al mismo cargo. Ese es nuestro primer compromiso. Y por supuesto lo que estamos alegando ante el Consejo General es el respeto a la legalidad y constitucionalidad. Es decir, si ya hay leyes, si ya está la Constitución, si ya hay pronunciamientos del tribunal, pues el instituto no puede y no debe meterse sobre esto, ¿no? Además, bueno, decir, ¿no?, que hay una pugna muy evidente de intereses de un grupo de consejeros en el instituto que siguen ahí impulsando y queriendo generar mucha controversia, ¿no? Y lo vemos inclusive ahora con las medidas cautelares que traen muy constantes el presidente de la República, pero es ese grupo de consejeros el que está y no insiste en querer afectar y violar la Constitución y la propia normativa interna de nuestro partido, ¿no? Pero Morena, insisto, es el compromiso con las mujeres y sobre todo con la constitucionalidad y el respeto a la legalidad. Ok, Carlos, nos queda muy claro. Finalmente, de nuestra parte, yo tengo alguna información extraoficial, pero bueno, yo creo que esa al finalmente no cuenta o no debe contar todavía, y mucho menos en una entrevista seria como lo estamos haciendo ahorita directamente a la fuente. Yo te pregunto, porque mañana están citados para que se discuta este tema, aunque se dice ya, según lo que hemos leído, que no se aprobaría el día de mañana, sino que se remitiría como hasta finales de octubre, por ahí del 19 de octubre más o menos se están manejando fechas tentativas. Yo te pregunto a ti que estás ahí directamente y que vas a estar también el día viernes. ¿Se va a aprobar este criterio o se va a echar para atrás lo que quiere imponer al parecer el Consejo General? En este momento nos encontramos en una etapa de reunión de trabajo, ¿no? El lunes se inició una discusión en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero esta discusión se pausó, ¿no? Y dijeron, bueno, nos convocamos a una reunión de trabajo para valorar argumentos, establecer mayores evidencias sobre esto el próximo viernes. Es decir, estamos todavía en la discusión. Mañana hay sesión del Consejo General, mañana jueves, pero dentro de la orden del día no está contemplado este tema. Es decir, en concreto el Consejo General no va a aprobar todavía estos lineamientos, sino hasta pues que se agoten las discusiones con los partidos políticos, que la primera discusión pues las tendremos apenas el día viernes. Sí, a mí me llamó mucho la atención, poderosamente, la atención de que muchos partidos, la mayoría, bueno, 5 de 6 se pronunciaron, incluyéndoles a ustedes, se pronunciaron en contra. Entonces, quiere decir que algo debe de estar mal en el Consejo, porque en el caso concreto de ustedes, pues sí se ve la primera instancia, la primera impresión es que efectivamente, porque les pudiera estar afectando a algunos candidatos que ustedes tienen bien posicionado en las diferentes entidades de la República, donde habrá elección. Pero además también, en el caso concreto del Frente Amplio, pues ellos ni siquiera lo único que tienen es la posibilidad de una candidata mujer a la presidencia. Entonces yo digo, bueno, pues esto no les afecta en nada, aparentemente, cuando menos en público, porque en público obviamente, aunque no se quiera reconocer, si es un golpe mediático a las candidaturas de varones que ustedes tienen, donde se está diciendo que irían mujeres, porque además el criterio, o sea, no es nada más un criterio que quiere encauzar el género, sino que se ve como una posibilidad de imposición, que es lo que ustedes también están diciendo, ¿sí? Como de imposición de géneros en 5 entidades por cuestiones poblacionales. A lo que desees agregar, abogado. Solamente concluir que en realidad nosotros lo vemos un embate sobre todo contra el propio principio de paridad de género y contra la propia legalidad, es decir, más allá de candidaturas, de nombres, de posicionamientos, lo que defiende Morena, insisto, es la legalidad y la paridad de género, y en estos momentos la discusión fina está ahí sobre temas puramente de derecho, más allá de los aspectos políticos, e invariablemente en Morena siempre nos hemos posicionado por esos dos principios, sobre todo, ¿no? Defender la Constitución, las leyes, la vida interna de nuestro partido político y sobre todo también defender la posibilidad de que tanto hombres como mujeres accedan a los cargos de elección popular, como lo establece nuestra Constitución y nuestros propios documentos básicos. Ok, abogado, estamos hablando. Hemos terminado una entrevista con el abogado Carlos Luna, asesor jurídico de la representación oficial de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Abogado, no nos queda más
y resta que agradecerte la generosidad de tu participación en esta entrevista que, pues bueno, ha dejado totalmente claro las dudas que cuando menos yo tenía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buen día a todas y a todos.